esta computadora. Y bueno, pues empezamos con mucha fuerza, con mucha actitud. El poder de la disciplina, por tu amigo Manuel Frutos. Y el día de hoy, un día muy especial, como todos aquellos en los que se nos permite el privilegio de vivir, el privilegio de hacer un esfuerzo por ser cada vez mejores humanos. Un 15 de diciembre de este mágico 2022, a las 8 de la noche con 5 minutos, la primera reflexión. Porque no solamente voy a hablar de la parte de la disciplina, o a veces lo que sucede es que, pues cuando tenemos este tipo de temas, pensamos que son temas aburridos o que son temas que ya lo sabemos, y te puedo asegurar cuando menos que yo he conocido muchas más cosas de la disciplina. Y en ese sentido te pudiera decir que hablaba hace un momento de desafíos, y creo que tenemos un desafío todos, y cuando me refiero a todos, me refiero a pues miles de millones de personas, a toda la humanidad, de que este cierre de año y el próximo 2023 vamos a tener un desafío económico. Así es que cambio mi discurso, que normalmente es muy amigable, amable, pero también quiero ser muy directo de la visión que la ven muchísimos especialistas, y que no es lo que te voy a decir lo que deberías hacer. No te lo digo como un consejo, sino te lo diría lo que tienes que hacer, porque estamos viviendo y vamos a vivir una situación realmente severa en México. Y solamente termino con estos dos datos, que solamente es para poner en contexto a lo que me refiero. En México, sé que muchas personas son de otros países, pero está sucediendo lo mismo. El día de hoy aumentaron la tasa de interés y está llegando históricamente a más de un 10%, lo cual se traduce para los usuarios que tenemos tarjetas de crédito, pues que seguramente andarán ya por el 70%, en una época en la que las personas son muy inconscientes y comienzan a gastar más de lo que generan, a endeudarse. Y para el próximo año, pues el problema no solamente es de inflación, sino también de recesión. Te doy un dato de Estados Unidos que marca también la pauta en lo que es la economía en muchos sentidos y en muchos países. Y el último dato del día de hoy es precisamente acerca de las ventas que tuvieron los minoristas en general, las tiendas en Estados Unidos, que en el mes de noviembre se supone que iban a repuntar por el Black Friday, lo que aquí también estuvo, que son los descuentos sobre descuentos, y que en estas épocas normalmente pues suben mucho las ventas. Bueno, pues bajaron las ventas. Así es que ya no es que se prevea, ya aseguran la mayoría de los analistas, a no ser los de los estados y los del gobierno, que este próximo 2023 va a ser recesión, vamos a tener una etapa de recesión. Recesión es igual a tener menos trabajo, a que el trabajo que tengas tenga menos ingresos, a que las personas tengan menos dinero, y a un estado en el que solamente pues los que estén más capacitados son los que van a aprovechar las oportunidades que también dejan estas etapas de distopía o de crisis. Y en esta crisis también quisiera hacer una última reflexión, en el sentido de que nosotros tenemos el poder de decisión, y quienes nos dedicamos a la mentoría de vida, a la mentoría de negocios, pues sabemos que los únicos que pueden transformar todo esto es la propia persona. Así es que no hablo de datos generales, pero me refiero directamente a ti, para que te preguntara, ante estos desafíos inminentes, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Y cómo vas a enfrentar precisamente un mercado en general deprimido? Por ello es por lo que puse esta diapositiva, no solamente de lo que es la disciplina, sino que debemos mínimo desarrollar 3 habilidades ante este escenario. La primera es que necesitamos tener una postura ante la vida positiva. Y eso no solamente es una actitud como medio bobalicona. Algunas personas dicen que las personas que somos de actitud positiva o que pretendemos tener actitud positiva, somos como que medio tontas, ¿no? Como que no vemos cuál es la realidad. Y es todo lo contrario. Te puedo decir que la física cuántica demuestra lo que ya se sabía desde hace muchos años, desde muchas tradiciones, y muchos sabios y sabias han comentado que la parte de la postura que nosotros tenemos genera un impacto energético que al final se convierte en realidad. Nosotros somos lo que somos y estamos donde estamos por lo que pensamos. Si queremos cambiar lo que somos y queremos cambiar la realidad que tenemos, entonces tenemos que cambiar lo que pensamos. Y como la mayor parte de las personas son negativas,
El tener una actitud positiva es un reto para muchos, pero es un reto que se resuelve, como siempre, primero tomando conciencia y que sepas que al final de cuentas hay cosas que nosotros podemos cambiar y otras que no podemos cambiar. La recesión no la puedes cambiar ni tú, ni yo, ni Eli, ni Alex, ni nadie, porque es un momentum de la humanidad. Así es que eso no lo cambia nadie. Que te gusta la tecnología, que no te gusta la tecnología, que no te gustan las capacitaciones técnicas, que se te hacen muy difíciles, es algo que nadie puede cambiar, porque el avance tecnológico, que estamos en el cuarto tecnoparadigma, sexto tecnoparadigma para algunos, quiere decir que es un estadio en el que el mundo va teniendo diferentes etapas y estamos en una etapa tecnológica. Te guste o no te guste, no tiene que ver nada con tu gusto. Simplemente eso es algo, son dos hechos completamente claros que tienen que ver inclusive con nuestro negocio y que nadie puede cambiar. Pero lo que sí está dentro de ti, y eso hacen las personas proactivas, hacer que las cosas sucedan, no solamente es adaptarse, que ya es un gran logro, sino que aprovechan la situación para que en base en cambiar la mentalidad y tener una actitud positiva, inclusive o incluyendo estos hechos que son distópicos, entonces eso hace que tengas una ventaja competitiva contra muchísimas personas. Así es que mientras unos lloran, otros venden Kleenex y otros se hacen ricos vendiendo pañuelos desechables. Eso es el poder de la actitud mental positiva. Así es que quien está aquí, debes de saber que estás entrando con el pie derecho, porque mientras más herramientas tengas, sobre todo en la parte de mental, en la parte de tu mentalidad, ya que pues las decisiones son personales y cada uno puede ser víctima de sus decisiones o puede ser las decisiones las que te lleven a un muchísimo mejor estado en el que estés. Y la actitud mental positiva lo es todo, porque influencia directamente sobre la parte bioquímica de cómo operamos los seres humanos en el cerebro. Se producen oxitocina, serotonina, dopaminas, endorfinas, van los neuropéptidos y llegan al centro de la célula, y entonces el ADN empieza a recibir las instrucciones, y las instrucciones son de una proteína especial y de elementos químicos para que al final tu mente se abra, tu cuerpo se abra, tu cuerpo esté en equilibrio, tengas mejor ánimo, tengas más creatividad, y todo ello parte de un simple pensamiento, y la decisión siempre es tuya. La mayor parte del mundo va a estar en modo negativo, escúchalo muy bien, incluyendo tus familiares, incluyendo personas que conoces y que confías, van a estar en un modo negativo porque es la parte normal. Pero cuando nosotros estamos preparados, y ese es el objeto de esta charla, es precisamente el que cambiemos nosotros la parte de la mentalidad para tener una visión completamente diferente, y entonces, pues, empecemos nosotros a tener ahora el éxito en nuestro negocio y en nuestra vida. La segunda habilidad, y hablo de habilidades porque las habilidades, como todas las habilidades, se hacen pues repitiendo, ¿no? No basta solamente que ahora digas, no, sí es cierto, pues sí tienes razón, yo voy a ser un poco más positivo. Tiene que ver directamente en que hagas un estilo de vida, tiene que ver con que hagas una práctica de vida, tiene que ver con que hagas una reflexión todas las noches y en las mañanas para identificar si realmente pues tuviste esa actitud positiva o si eres reactivo todavía te afectan muchas cosas, y por ello es muy importante lavar los britis, como dicen en la India, que son la parte de la parte densa que se queda en nuestro campo electromagnético, y que con la parte del pensamiento, actitud positiva, oración, una filosofía profunda que tengas, comenzamos a limpiarnos. Bueno, ya que estamos limpios, ahora también debo decirte que pues no he conocido a lo largo de mi vida, incluyendo los hombres y las mujeres de éxito que están aquí presentes, no he conocido a una persona de éxito que no haga su máximo esfuerzo, que no haga una labor profunda, que no haga una actividad con pasión. No conozco a ninguno, y no creo que lo vaya a conocer. Y mira que he vivido de ellos por muchos años, porque son los que me pagan las capacitaciones. Así es que yo, lo que puedo decirte para nosotros, que sobre todo para las personas que tienen menos tiempo o que no han tenido el éxito que quisieran haber tenido actualmente, es que una máxima es precisamente hacer el máximo esfuerzo.
Y cuando hablo de máximo esfuerzo, me recuerdo mucho a mi maestro Miguel Ruiz con el libro de los 4 acuerdos, que daría para un tema los 4 acuerdos, que ya sabes, de ser impecable con tus palabras. Pero ahora me voy a referir a hacer el máximo esfuerzo. Y déjame hacer una acotación importante. Cuando nosotros hablamos de hacer el máximo esfuerzo por la naturaleza humana, las personas dicen, híjole, es que eso está bien difícil, es que el máximo esfuerzo, y se imaginan como que van a correr un maratón, o se imaginan como que pues les va a estar dando casi un infarto, o van a estar desmañanándose y durmiendo 2 o 3 horas todos los días. Un maestro muy querido español me dio la clave cuando hablaba de máximo esfuerzo, y creo que lo hizo de una forma muy interesante, por decirlo menos. Y cuando él se refería al máximo esfuerzo, y yo comparto también con él, es que identifiques y que te pongas un espejo ahora mismo para saber cuál es el esfuerzo que has hecho en desarrollar tu negocio en Platin World o en cualquier aspecto de tu vida. Pero me voy a referir ahora evidentemente al negocio de Platin World. Y que, como sabemos, este negocio es de conectar con las personas y hacer marketing presencial y hacer marketing digital. Y sabemos también, todos aquí, sabemos que necesitamos que las personas se interesen y se enamoren de nuestro negocio y que pertenezcan a nuestra organización. Muchos porqués, pero eso es lo que nosotros necesitamos. Hablo de necesitar. Necesitamos para tener el éxito. Y como lo voy a ver en 2 láminas anteriores, pero quiero dejarlo hoy muy remarcado, si nosotros no llevamos ni siquiera un registro del número de personas que contactamos todos los días, pues desde ahí no tenemos una forma de cómo medir nuestro máximo esfuerzo. Pero para aquellos que sí lo están haciendo, o aquellos que es muy simple de recordar, ¿verdad? Porque dicen, pues a ver, ayer no contacté a nadie, hoy le hablé a 2 personas, mañana no sé. Bueno, pues hacer el máximo esfuerzo significa ahora dar el extra de lo que estés haciendo hoy, porque ese es tu máximo esfuerzo para ti. Para las personas que no han hecho absolutamente nada, el máximo esfuerzo, que además es muy lograble, es muy asequible, el máximo esfuerzo sería que comiences a anotarlo en una libreta especial, solamente para llevar el registro de cuál es tu actividad, que le pongas la fecha, que le pongas el día, y después lo voy a complementar. Ahora solamente es lo más sencillo, y que comiences a escribir a quién o con quién tuviste ese contacto. Que pongas muy brevemente qué fue lo que sucedió durante esa entrevista, y que le pusieras al final una clasificación. A, si está muy interesado; B, si estuvo más o menos interesado; y C, si realmente pues tú sentiste o percibiste que no le interesó nada de lo que tú le llamaste o de lo que tú le hablaste. Así es que esa sería una parte importante de iniciar con el máximo esfuerzo, y tiene que ver con la disciplina. Y también, aparte de llevar este registro a partir de ahora mismo, que identifiques cuántas personas en promedio estás visitando o estás contactando todos los días. Vamos a suponer que es una persona que solamente lo hace una persona y trabaja 6 días a la semana. Es decir, que a la semana hizo 6 contactos. Bueno, pues yo lo que te pediría es que en el día a día, si es una persona la que contactaste, el máximo esfuerzo o el siguiente serían mínimo 2. Si son 2 diarios, pues marcará la diferencia. En lugar de que sean 6, van a ser 12. Pero primero tienes que anotarlo, porque si lo tienes todo aquí en la mente, como le hacen la mayor parte de las personas que entran a un sistema de multinivel o de redes de mercadeo, en el que te conviertes tu propio jefe, y como no te gusta que te diga nada, no te gusta que te mande nadie, y nos choca hacer trabajos de administración, pues entonces lo más probable es que la mayoría no anote nada. Así es que con estos 2 puntos, en estos primeros minutos que llevamos de charla, te pudiera decir que eso puede empezar a marcar la diferencia. Actitud positiva, y comenzamos con máximo esfuerzo. Apenas estamos calentando motores y ya tienes ahí 2 herramientas para poner de inmediato en marcha. Otra parte muy importante es la acción. Y la acción lo es todo. Si no hay acción,
pues realmente no hay ningún resultado. Me faltarían muchas cosas, el compromiso, la fe, y me gustó esa imagen que la voy a repetir en otro enfoque, porque cuando nosotros no tenemos esta acción y no tenemos el máximo esfuerzo y no tenemos actitud mental positiva, es porque subyace en el interior de cada uno de nosotros una especie como si nos taparan la visión, como si nos alentaran, como si nos quitaran una pila, como si estuviéramos como medio trabajando y medio viviendo, porque lo que quiere decir es que no hemos encontrado en nuestro yo interior la pasión que anime la actividad que tú estás haciendo. Porque cuando a alguien le dices, ¿quién quiere ser equipo diamante? Yo quiero ser diamante. ¿Quién quiere ir a Dubái? Yo quiero ir a Dubái. ¿Quién quiere comprarse su superauto último modelo? Yo quiero un superauto. Sí, todos quieren, todos queremos. Pero el punto aquí importante es, ¿por qué no podemos? Y te puedo decir que la mayoría no podemos porque estamos programados a veces para no merecerlo. La culpa, que estuve hablando en la charla del domingo acerca de la culpa y de todavía la escucho en tantas familias, la escucho en tantos trabajos, la escucho inclusive con tantos líderes, que si hay alguna palabra que deben borrar de su diccionario personal es la palabra culpa. En muchas ocasiones esa palabra culpa es inculcada a través de la religión, con todo respeto a las religiones que ustedes profesen. Yo lo hablo desde el punto de vista, inclusive ya ni de coach, te voy a poner como mentor en programación neurolingüística, autor de dos audiolibros. Te puedo decir que si hay algo que puede mermar la fuerza y la pasión de un ser humano y de un empresario, es que lo hayan programado con la culpa. Porque cuando tú tienes culpa, y en muchas religiones o en algunas que yo conozco, tienes y naces con la culpa porque naces con el pecado, eso lo que significa dentro de nosotros es que no merecemos. Y si de entrada hay un programa subconsciente que te está diciendo a cada momento que no mereces, aunque aquí vengan un montón de libros, de capacitaciones, de testimonios, de superempresas, no vas a poder llegar a esta parte porque estás programado a que no te lo mereces y tú mismo o yo mismo nos saboteamos porque tenemos precisamente ese programa instaurado, producto de echar culpas. Y cuando hablo acerca de la familia y acerca de los trabajos, de las relaciones, es tan común esa palabra de decir, pues, ¿qué es que lo que pasó? Es tu culpa, tú tienes la culpa. Y la palabra culpa es lo más reactivo que pueda pasar, porque si yo tengo la culpa, pues ya tuve la culpa. ¿Qué hago? Pues tienes la culpa, pues ya tuve la culpa. Y que cambien esa palabra y ponlo con letras muy grandes, la palabra responsabilidad. La responsabilidad es la habilidad de elegir la mejor respuesta y entonces tiene que ver directamente contigo. Ya no es tu culpa, es tu responsabilidad. Compartí una frase, ahora que me estoy acordando de frases maravillosas relacionado con esta, en la cual dice que no eres responsable, no voy a hablar de culpas, voy a hablar de responsabilidad. Tú no eres responsable, ni yo soy responsable de los condicionamientos que hayamos tenido en el pasado. Pero como adultos, como emprendedores, como líderes, somos los responsables de construir nuestro propio futuro, independientemente a la programación que hayamos tenido. Así es que tú tienes todo el poder cuando lo comprendes y tienes todo el poder cuando te hace sentido lo que te estoy hablando para que comiences a trabajar desde tu interior en que te lo mereces. Y todos los días tienes que hacer un ejercicio de que me lo merezco. Y tienes que ganarte el merecimiento y cuando te ganas el merecimiento, pues entonces eso se reafirma. ¿Cómo se gana el merecimiento? Pues con lo que estás haciendo, por ejemplo, ahora mismo. Porque tienes empeño. Si no tuvieras empeño, no estuvieras aquí. Porque si estás anotando, tienes el merecimiento porque estás anotando. Lo que te hace falta es la dirección. Lo que te hace falta a veces es la orientación o una palabra muy clara para que digas, es cierto, eso es lo que me está pasando. Y por lo tanto ahora puedo yo comenzar a cambiar mi destino aún en estas etapas de crisis. Porque si no ha sido en estas etapas de crisis, quizá ni tú ni yo hubiéramos coincidido. Así es que ponlo ahí como una parte sumamente importante. Si te hace falta actitud mental positiva, si no puedes hacer ni siquiera un pequeño esfuerzo como el que te he mencionado, y si no tienes acción,
porque es imposible que una persona no pueda tener contacto mínimo con 5 personas todos los días. Prácticamente es imposible que no lo pueda hacer. Pues entonces tenemos que revisar por qué no lo estamos haciendo. Y creo que eso será tema de otra hora, porque me encantaría profundizar cómo podemos sacar ese gigante interior, como un libro de nuestro mentor Tony Robbins, cómo podemos sacar ese gigante interior que nosotros tenemos de una forma muy práctica y muy sencilla. Ahora creo que esas guías te pueden ayudar. Y siempre, y muchos mentores, de hecho voy a dar una cita de uno de los mentores más grandes del network marketing, y que mi maestro, mi sensei Eli, tuvo la oportunidad de no solamente de conocerlo, sino de extraer su sabiduría, es Jim Rohn. Y voy a decir una de sus frases, porque todos coinciden en que quizá cuando ya tienes todo esto, te hace falta la herramienta más valiosa, que es la disciplina. Si no hay disciplina, no tienes forma de tener un crecimiento sostenido. Y la única forma que la disciplina te acompaña, sobre todo cuando nosotros estamos como emprendedores, es la autodisciplina. Porque a ti te disciplinan y a mí me disciplinan cuando vas a la escuela, te dicen, ¿sabes qué? Pues tú tienes que estar aquí a las 8 de la mañana. Y debes de traer aquí un cuaderno, y debes de traer un libro, y debes de tomar atención, y hay pruebas. Y cuando entras a un trabajo es exactamente igual. Pero cuando tú tienes tu propio negocio, que es el caso, entonces lo primero que se rompe es la disciplina. Y por ello, inclusive, muchos de los líderes también rompen la disciplina. Y por eso es que me permití poner que la autodisciplina es precisamente, pues, lo más importante que podemos poseer para empezar a desarrollar nuestro negocio y nuestra vida con mucho más fuerza. Para conocer qué es la disciplina, pues necesitamos conocer el significado. Así es que te preguntaría, y contéstate en unos 15 o 20 segundos, si yo te pregunto, dime qué significa la palabra disciplina. ¿De dónde proviene la palabra disciplina? Me gusta mucho el español y me gusta mucho mi idioma, aunque evidentemente pues tengo también muchos errores. Pero me gusta mucho saber el significado de las palabras, porque te dan una guía pues siempre muy directa acerca de lo que es el concepto. Y la pregunta que te hago es, nuevamente, ¿qué crees que significa la disciplina? ¿La disciplina viene de qué palabra? Anótala. Solamente una palabra. Y la verdad es muy simple. La palabra disciplina viene de la palabra discípulo. De ahí viene la palabra disciplina, de discípulo. ¿Y sabes qué es un discípulo? Un discípulo es enseñable, no juzga, no critica, no cuestiona, simplemente hace lo que le conviene, hace lo que le dice el líder, hace lo que le dice el mentor, hace lo que le dice el sistema, hace lo que le dice su intuición. Por ello es tan difícil ser disciplinados, porque lo que obstruye precisamente ser enseñable, ¿qué crees que es? En una palabra, el ego. Cuando tenemos ego, no somos enseñables. ¿Qué me vas a enseñar a mí? ¿Qué me vas a enseñar? Si yo, y ahí sacas todas tus cualidades, sacas todos tus logros, tus medallas, tus pines, pero simplemente es una debilidad no ser enseñable. Cuando hablamos de juzgar y de criticar, creo que es un deporte prácticamente nacional en toda Latinoamérica y en algunos países que he visitado, el juzgar y criticar a los demás, cuestionar a los demás, fijarse en los detalles más que en la profundidad. Y como no hacemos lo que nos dicen los mentores, lo que nos dicen nuestros guías, nuestros líderes, pues entonces se nos dificulta llegar a nuestra meta. ¿Y sabes qué pasa en la industria del multinivel? Le echamos la culpa. Ahí sí echamos culpas por el nivel de conciencia. Y decimos, pues la culpa es de mi patrocinador porque no me apoyó. ¿Cuántas veces lo he oído eso? Oye, ¿por qué no tienes crecimiento? No me apoyan, no me apoyó mi patrocinador, que es igual a hacer su trabajo. Apoyar es igual a hacer su trabajo. Y simplemente no aceptamos, y esa es una de las vendas más grandes que tenemos como emprendedores, no aceptamos a reconocer pues que tenemos y caemos en estos vitris, como dirían los hindúes, que es precisamente en estos pensamientos densos que hacen
que se vaya enmarañando nuestro ser y que nos confundamos tanto que al final decimos, pues así soy. Y esa es una palabra tan típica de tantas personas que no quieren aprender. Así es que mucho cuidado con eso. Por eso cuando hablo de discípulo, pues siempre pienso en la parte más profunda. Y para mí la parte más profunda de la disciplina y de su significado es la humildad. Y por ello quisiera hablar de la humildad, de lo que es, de lo que no es y de lo que es contrario a la humildad. Porque también hay una confusión relacionada con la humildad. Por ejemplo, lo que es lo opuesto a la humildad, pues es el ego. Y el ego tiene como su materia principal el miedo. El miedo a no ser el principal. El miedo a no ser el que tome las riendas de los demás. El miedo a todo, prácticamente. Así es que el miedo es una característica de las personas que no tienen humildad, de las personas que son arrogantes, de las personas que tienen un problema de autoestima y lo tapan con uno de superioridad. Y no nos damos cuenta. Eso nos hace pensar que nosotros sabemos más o somos mucho mejores. Ahora se han puesto de moda algunas palabras que se usan en México y que son palabras que se les considera groseras por ser una palabra gruesa como chingón. Y cuando las personas hablan de esa manera, pues no se dan cuenta que se alejan muchísimo de quiénes son. Y practicar la humildad, pues es relativamente simple. Es ser sencillo y ver lo mejor de las personas que están enfrente de nosotros. Agradecer a las personas porque de alguna manera conviven con nosotros. Por ejemplo, si vas y tomas un café o un té, pues ve a los ojos directamente de quien te sirve y dile gracias. Si tienes un nombre, pues dile por su nombre gracias, desde el corazón, porque te está sirviendo. Estamos en una sociedad cada vez más fría, en la que no nos relacionamos a través del corazón, sino nos relacionamos a través del interés y del cerebro. Y cuando te desconectas del corazón, te desconectas de la humildad. No hay forma de que te pueda decir que sientas lo que es la humildad. Por lo tanto, pues solamente ahora que estamos viendo la parte a nivel muy general, por la parte del tiempo, de lo que es la disciplina, pues que pongamos un espejo, porque para eso estamos los mentores, para ponernos espejos y poner espejos a cada una de las personas que nos hacen favor de estar con su audiencia. Que te pongas un espejo y que identifiques si está prevaleciendo el ego en ti, si tienes miedo y si tienes arrogancia. Hay algo en el sentido de la vida que me gusta mucho, que es precisamente confía en la vida. Y tenemos que confiar en la vida. Y a veces me doy cuenta que ni siquiera confiamos en nuestro propio negocio. Y a veces me doy cuenta que ni siquiera confiamos en que Alex, él y todos los demás líderes que tienen mucho más tiempo, mucho más compromiso que nosotros, y que nos dicen, es que este es el movimiento normal, es que tienes que esperar, es que la tendencia es que vaya subiendo porque tenemos un criptosistema, y entre más personas vengan, pues entonces la moneda se va a hacer más fuerte, y quienes estamos con ambas monedas, con la U y con la X, y sobre todo con los que tenemos PLCU, noto tanto miedo, tanta desconfianza, que pues ese es el resultado de estar alejados de lo que nosotros somos. Y cuando queremos realmente tener un verdadero equipo y ser una familia, pues entonces sabemos que entre todos como comunidad de más de 1,5 millones de personas podemos revertirlo si todos trabajamos en el mismo sentido. Y ya lo hicimos en CoinMarketCap, que es precisamente pasar a un nivel mucho más arriba, solamente con la unión y empezar a poner comentarios positivos de quiénes somos. Nosotros podemos llevar adelante nuestra moneda.
en el servicio, en el producto que tengas, pues dile a tus compañeros que las aceptas. Yo acabo de hacer una propuesta indecorosa a una de mis compañeras relacionada con un servicio de hologramas y ese rollo, y le dije, págame con PLCU o PLCUX. Así es que nosotros también debemos de tomar esta responsabilidad de ser parte de la solución y no solamente quejarnos de una situación que es una situación inherente inclusive a nuestro propio negocio. Y tiene que ver precisamente, aunque no lo creas, con la humildad, porque al final de cuentas nos estamos condicionando o dejando llevar por la fe, por la creencia profunda basada en todos estos hechos de que lo podemos hacer. A veces hablamos de humildad como carencia y es muy común en México decir, te invito a tu humilde casa, refiriéndose a la pobreza, y es algo de lo más alejado y con lo que la mayoría hemos estado tomando como cierto, que alguien que es humilde es alguien que es pobre. Y las personas que son pobres dicen, pues es que es muy humilde, o viene de una familia muy humilde, para no decir que viene de una familia con pobreza económica. Y eso no es la humildad, eso es carencia. Si por alguna razón ahora tú no tienes dinero, no quiere decir que seas humilde. De hecho, es posible que tengas un ego del tamaño del mundo. De hecho, es posible que tengas muchísimo miedo y te estés autosaboteando. Y que el resultado sea precisamente la carencia que estás experimentando por alguna razón. Así es que la humildad no es carencia. ¿Qué es entonces la humildad? Pues la humildad es pobreza, efectivamente, pero de espíritu. Y hace poco, porque realmente son esos conceptos que son tan simples y a la vez tan complejos de identificar, ¿cómo podemos identificar qué es la humildad? Que leyendo y después asistiendo a algunos seminarios del pueblo esenio, un pueblo muy sabio, se dice que el último de los esenios era el Maestro Jesús y María Magdalena, una sacerdotisa también del pueblo esenio. En el pueblo esenio muchos eran sanadores y se iban a Egipto a sanar al pueblo egipcio y a los faraones. Era un pueblo muy sabio. Y con los esenios ellos tenían muy definido lo que era la humildad. Y la humildad es reconocer la divinidad. Y dentro de los ejercicios esenios que hacemos en una comunidad espiritual que tengo, hacemos el ejercicio del agradecimiento al amanecer, y cuando tu vibración está más elevada, que pudiera ser por ahí del mediodía, si estás acorde a los principios de vivir conforme a quién eres, un ser de luz, un ser de amor, pues entonces empiezas a reconocer la divinidad. Para reconocer la divinidad tiene que haber un elemento muy importante emocional que es la paz. Por eso los esenios deseaban la paz. Por eso has escuchado en muchas religiones que se desean la paz, porque es lo primero con lo que saludaban los esenios y te deseaban la paz esté en su casa, la paz esté con usted, la paz esté en su espíritu. Porque cuando tú estás en paz, entonces es el puente para que tú puedas reconocer quién eres. Cuando no hay paz dentro de ti, no hay puente para que tú reconozcas quién eres y entonces va a estar actuando el ego o va a estar actuando pues el títere que somos cuando estamos solamente en la parte de la circunstancia humana. Cuando nosotros tenemos paz, es el momento preciso para reconocer que tú eres una persona divina, si es que crees en que hay una divinidad. Si no, pues respeto mucho tus creencias. Pero quienes lo crean, que hay una divinidad y que provienes de una divinidad, pues entonces que reconozcas que tú tienes esa divinidad. Y cuando reconozcas que tú tienes esa divinidad, que reconozcas al de enfrente que tiene la divinidad, porque nadie puede dar lo que no posee. Y si tú no reconoces, no puedes reconocer a nadie. Si tú reconoces cuando menos en un lapso del día, todos los días, la divinidad de las personas que están junto a ti, de la divinidad de los animales, de las mascotas, de nuestro ecosistema, de la naturaleza, de la flora, de la fauna, aunque pareciera ser que estás como filosofando en algo tonto y que no tienes productividad, te aseguro que eso marca una calidad completamente diferente en tu día a día y te toma solamente quizá, pues te parece bien unos 5 minutos,
5 minutos y después a lo mejor en reconocer profundamente unos 15 o 20 minutos y después, ¿qué crees que sucede? Habitas en la paz, es decir, se te hace un hábito y entonces ya forma parte de ti. Y esa es una gran ventaja, inclusive competitiva, porque tú vas a estar en equilibrio emocional. Te hablé de una forma muy profunda y te lo hablo ahora en una parte de negocios. En la parte de los negocios, tú estás con equilibrio en tus emociones porque estás en paz, porque puedes empatizar, porque puedes reconocer y simplemente puedes decir, me aparto porque yo no encajo en esta vibración. O no la voy a permitir que esté dentro de mí. Y vuelves a conectarte con tu paz porque eso depende directamente de ti, porque es de acuerdo a tu libre albedrío. La actitud que tú tomes tiene que ver directamente con tu libre albedrío. Y tú dices si permites o no permites. Y a veces lo hacemos consciente o inconscientemente. Así es que esta sería una parte importante. Ahora vamos a una parte, como lo prometí la semana pasada, vamos a una parte ya muy concreta de la disciplina en nuestro negocio, en Platin World. Así es que déjame hacer en esta diapositiva como el preámbulo para darte después datos y algunos aprendizajes muy concretos. Primero es, la disciplina es el ancho del camino para llegar a tu meta. Esa es la disciplina. Si tú tienes disciplina, entre más disciplina tengas, el ancho va a ser mayor. Y si es más ancha, pues entonces van a transitar una mayor cantidad de energía que va a hacer que atraigas precisamente lo que quieres atraer a tu vida en este negocio de Platin World. Y después vamos con uno de los, este es de no sé qué mentor de otra empresa de redes de mercadeo de Herbalife, que hablaba mucho de cheques en ese tiempo. Y a mí me gustó mucho, aunque quité la parte de cheque, y lo puse de esta manera. Si tú tienes un ingreso grande o quieres tener un ingreso grande, es igual a disciplina grande. Si tienes un ingreso pequeño, es porque hay disciplina pequeño. Si no hay disciplina, no tienes ingreso. ¿Qué quiero decir con ello? Que tenemos nosotros en este negocio un desafío muy importante, porque el primer desafío es con uno mismo, ser autodisciplinado. Pero el otro desafío que es todavía más fuerte es cómo hacer para que las personas de tu equipo sean disciplinadas también. Porque no tiene que ver directamente contigo y a veces decimos, bueno, si a mí me cuesta mucho trabajo hacerlo para mí, imagínate ahora para hacerlo para las personas que están ingresando y que ni siquiera tengo el control porque vivimos en ciudades diferentes, porque nos conectamos muy poco. Bueno, pues precisamente para esto son estas capacitaciones, para que cada uno de nosotros lo sepa y lo asuma, porque cada quien es responsable de su propio crecimiento en su negocio. Y si tú quieres realmente tener un equipo que sea un equipo, como yo le digo, de alto rendimiento, un equipo que rompa todos los récords, necesitamos que cada vez más personas se integren y que sepan que la disciplina es básica, que si no hay disciplina prácticamente no vas a tener ingreso, el ingreso va a ser muy pequeño o va a haber un gran desperdicio de material humano. En redes de mercadeo hay un gran desperdicio de material humano. Por eso es tan necesario, desde mi punto de vista obviamente, que se tenga una capacitación constante en el desarrollo del ser, en el desarrollo de la personalidad, la realidad personal de cada persona. Porque al no saberlo, pues tenemos nosotros un desperdicio de un 90% en promedio. Eso quiere decir que solamente 10 de 90 van a llegar a cumplir alguno de sus objetivos. Y eso realmente es un desperdicio enorme que cada que lo digo, siempre me pregunto cómo pudiéramos influenciar positivamente en los demás para que esto no suceda. Y decirte que yo nunca veo a las personas como números, ni tampoco las veo como personas que estoy reclutando. Lo primero que cambio dentro de mí es quitar la palabra reclutar, que se me hace muy impersonal, que se me hace muy genérica, y los quiero llevar primero a un proceso de sociedad. Y entonces siempre digo que comienzo con que sean mis socios, y con mis socios aportamos. Tú aportas algo, yo aporto otra cosa, y vamos aportando mutuamente. Y como mi socio, como mi socia, y todos ustedes, pues igual, mínimo en vibración son mis socios, pues quisiera decirles como mis socios que los valoro y que sé que en muchas ocasiones lo único que hace falta es algo muy pequeño de comprender para que haya un gran cambio. Y espero que esto sirva para que empiece a hacer algo diferente en tu vida.
ser enseñable, no juzgar, no criticar, no cuestionar. Hace lo que te dice quien ha recorrido el camino de networker con éxito, lo que te indica un sistema que regularmente se pone un sistema, porque un sistema se duplica. El sistema es la clave del éxito en todas las empresas. Los más comunes son, por ejemplo, no sé, McDonald's o todas las empresas que venden comida chatarra, que cuando llegas a la caja te dicen papas y refresco grande, por tanto, y lo tienen que decir, porque tienen que hacer un sistema, y el que no lo dice es fácil, lo corren. Porque si no hay un sistema, entonces no hay forma de cómo salgan las cosas igual. En ese ejemplo de comida chatarra, pues las hamburguesas son, yo creo que las menos nutritivas y ni siquiera son ricas, pero todos tienen que hacerlas exactamente igual en el país donde sea. No porque sea en México le van a poner ahí la receta tehuana porque a mi tía Juanita le salen muy buenas. No, tiene que ser un sistema y tenemos que apegarnos a un sistema. Así es que este es la parte del éxito, y cuando alguien, por ejemplo, aquí tenemos afortunadamente, cuando empecé mi intervención hablaba de la bendición que tengamos de que tengamos al líder máximo, y no es realmente por hacer la barba a nadie, simplemente porque es la realidad. Si nosotros tenemos a alguien que ha recorrido varias veces el camino y sabe el sistema de cómo tener éxito financiero, y si yo lo cuestiono, lo critico o lo denosto o me tapo los oídos por tonterías, porque a lo mejor no me gusta su tono de voz, porque no me gusta que sea dicharachero, o sea, por pura idiotez, realmente el principal afectado voy a ser yo. Y entre más inteligentes seamos, tenemos que aprender cómo podemos apalancarnos de quien sabe un poquito o un mucho más que nosotros. Y para esto son precisamente estas capacitaciones. La disciplina, y aquí viene mi primera referencia al maestro Jim Rohn, no es una frase mía, es del maestro Jim Rohn, que dice que la disciplina es el puente entre la meta y el logro. Si tú tienes una meta y no has logrado lo que te has propuesto, pues es precisamente porque no hay disciplina en ti o no hay disciplina en tu equipo, en tu organización. ¿Qué es lo que regularmente, en primer lugar, lo que pongo siempre como un factor de la disciplina? La persistencia, la persistencia, la persistencia, la persistencia. Sobre todo en el plan de compensación de Platin World, sabemos que cuando tú tienes la intención, que es con lo primero que empezamos, y después comienzas paulatinamente a tu ritmo a formar un equipo, tú sabes que sí o sí vamos a llegar a nuestro primer gran objetivo, que es ser equipo diamante. Sí o sí, no hay forma de que no lo seas, porque no hay tiempo para conseguirlo, porque se acumulan los puntos, como lo sabes perfectamente. Pero ¿qué es lo que sucede para la mayoría? Lo que sucede para la mayoría es que aunque lo sepan, no persisten, no lo hacen una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no lo hacen? Bueno, pues muchas son las razones, pero fundamentalmente es por ignorancia, por no saber quiénes son, por no tener ese enfoque al que hablaba hace un momento, que la mayoría está desenfocada, por no tener el enfoque, por tener mala información, porque tienen 3, 4, 5, están malabareando 3, 4, 5 multiniveles al mismo tiempo, porque tienen ego, porque no se capacitan, porque su energía la desvían en programación estúpida a través de los medios de comunicación o de las plataformas sociales, porque desperdician el tiempo. El activo más valioso que tenemos es tirado a la basura sin que se den cuenta. Así es que la persistencia es lo básico. Yo creo que de las herramientas más importantes es la persistencia, y hasta ahí me quedo por tiempo. Otra cuestión es la puntualidad. Cuando tú no eres puntual, pues das la impresión de que no administras tu tiempo, das la percepción de que no eres un profesional, y las personas no quieren hacer negocios que no son profesionales. Yo no haría negocios con una persona que no fuera profesional, o no le pondría mi caso si fueras un abogado si no eres un profesional, o si fueras un médico, no pondría mi vida en mis manos si tú no eres un profesional. ¿Por qué alguien pondría sus ingresos en ti si no eres un profesional y si ni siquiera puedes tener o estar a tiempo en una reunión? Así es que la puntualidad es algo básico para que tengamos esa percepción. Solamente para acotar, hace algunos años, en el 80, 82, creo que era el único que iba en un vuelo de México-Managua. Los demás eran reporteros de guerra, yo iba con mis portafolios. Y después me alcanzó el dueño de la compañía. Estábamos esperando al Chino Lau, que era nuestro representante, y al licenciado Castillo, que era el gerente general de una empresa de soldaduras. Teníamos una cita a las 9 de la mañana.
Nosotros, aunque los mexicanos dicen que somos impuntuales, bueno, pues cuando estás en un negocio no lo puedes ser, te tienes que disciplinar. Estábamos ahí 10 minutos antes y estábamos tomando nuestro café esperando. Pasaron las 10, pasaron las 11 y en ese tiempo Nicaragua estaba en zona de guerra. Así es que estábamos preocupados. De hecho, la guerra en Nicaragua estaba a 70 kilómetros de Ciudad de México a Tres Marías antes de llegar a Cuernavaca. Así es que a 70 kilómetros estaba la guerra y teníamos nosotros un mapa para ir del Camino Real donde estábamos a la Embajada de México. Y pasaron las 10, las 11 y decimos, nos preocupamos, no contestaban los teléfonos. A las 11:30 llegaron con una concha caminando como si nada. Y lo primero que dijimos, oye, ¿nos equivocamos? No teníamos cita a las 9 y nos dijeron, bueno, pero las 9 son las 11 de la mañana, hora nicaragüense. Y me da pena que a veces los extranjeros vengan, sobre todo de Europa o de Estados Unidos, y que sepan pues que la puntualidad no es algo que nos caracterice. Pero como no nos rige el destino de los demás, sino nos rige nuestro propio destino, pues yo creo que a partir de hoy tenemos que poner muchísima atención a lo que es la puntualidad. Otro elemento muy importante es pues hacer lo que te conviene y no lo que te guste. Y eso nos sucede mucho a veces, por eso las personas se van a la tumba. Una persona, no sé, a lo mejor tiene problemas de hipertensión, es diabética, va a haber una fiesta ahora que es diciembre, le dice, por favor, no se vaya a emborrachar, por favor, cuídese de comer, se va a la fiesta, se traga un puerco, se pone borracho, se traga un pastel, llega y se muere. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué crees que los médicos en la parte, cuando menos en México, venden comida chatarra y ahí ves un montón de batas blancas? ¿Por qué los ves que toman? ¿Por qué los ves que fuman? ¿Por qué crees? Pues porque hacen lo que les gusta y no lo que les conviene. Así es que muchas de las capacitaciones no nos gusta tomarlas porque lo primero que decimos, uy, ya me van a poner a trabajar. Uy, si yo para eso estoy en un negocio propio. Bueno, pues ese es parte de tu crecimiento. Tienes que hacer lo que te conviene y por ello es por lo que te voy a retar y por lo que te digo que lo primero que hay que hacer es salir de nuestra zona de confort. Y la zona de confort es básica para que tú comiences a invitar a personas a desarrollar este negocio, porque yo veo que tenemos en muchas ocasiones las salas llenas de la mayoría de los mismos y creo que muchos no llevamos invitados. Así es que salir de la zona de confort es retarnos y empezar como el paso número 1, que ya te lo había dicho, con esa libreta, la que te dije al principio en la primera diapositiva, tienes que empezar a escribir tus metas y tus objetivos que tienen que ver con la disciplina. Una persona que es disciplinada tiene metas y objetivos. A veces le pregunto a las personas en los ejercicios, ¿hace su mano? ¿Quién tiene metas y objetivos? Y la mayoría dicen yo. Y cuando les digo, dígame dónde la tiene, enséñame su cuaderno, su agenda, dónde la tiene, la mayoría no dice. Y cuando les pregunto, pues no me dijiste que tenías metas y objetivos, me dicen, sí los tengo. ¿Y dónde los tienes? No sirven ahí. Tienes que escribirlas. También tienes que medirlas. Lo que no se mide y no se escribe, no se consigue. Sale en verso, pero así es. Lo que no se mide y no se escribe, no se consigue. Y yo tengo una técnica que comparto, que enseño, que es precisamente tener objetivos semanales y que espero me dé tiempo de decirlo el día de hoy. ¿Cómo podemos nosotros empezar a tener una herramienta que nos diferencie con compromiso, con acción y con todo lo que te dije al principio? Tener muy claro que nuestro negocio es traer nuevos socios. Tenía un jefe hace muchos años cuando comencé a trabajar. Yo vendía terminales y cables y todo eso. Y él decía, traigan clientes nuevos, porque los clientes nuevos son la savia de este negocio. Y la savia se refería a la parte de los árboles, ¿sabes? Que tienen la savia del negocio, que es como se nutren. Pues efectivamente, en todos los negocios y particularmente en el nuestro, particularmente en el tuyo y en el mío, es nuevos socios. Por eso la parte de la activación en la que 30 días debes de mantenerte siempre activo. Tengo yo que hacerlo muchísimo mejor. Lo voy a hacer más todavía, pero puedo decirte que no me he quedado inactivo y no pienso quedarme inactivo. Y voy a hacer metas en lo personal cada vez más profundas. Siempre he estado del lado de mentoría externa. Ahora no solamente estoy como mentor, sino también estoy como alumno y estoy aprendiendo. Así es que los mismos errores que tienes, a veces los tengo, o espero tenerlos yo muchísimo menos, y ser parte de mi organización, de poner
ejemplo, no me gusta la palabra, poner como que yo la mano, yo como el primer responsable, porque como líder tienes que adquirir una responsabilidad. Como primer responsable lo comienzo a hacer, aunque sea la parte básica, aunque ya me la sepa, yo soy el primero que lo voy a hacer. El poder de los objetivos y las metas. Y creo que nuestro objetivo siempre va a ser el diamante. A mí me encanta este sistema porque son muy pocos pasos para llegar a diamante. Y en estos pocos pasos, el primer gran objetivo que debemos de tener es diamante. Y para los que son diamantes, tenemos que llegar a los diamantes de colores hasta llegar a los platinos. Esos son como nosotros vamos en un crecimiento. Esa es la meta que necesitamos. El objetivo es el rango superior. Seguramente no sabes cuántos rangos hay si eres nuevo para llegar a diamante azul o a diamante púrpura o a diamante negro. Pero si no has tenido todavía un rango, sabes que el primero es jade. Y si ya eres jade, sabes que el segundo es perla. Y si ya eres perla, pues ya sabes cómo vas aumentando y aumentando y aumentando, rubí, zafiro, esmeralda. Y así vamos a ir subiendo en el rango de nuestro crecimiento. Y debemos de tener muy fijo y el enfoque. ¿Te acuerdas que hablé del enfoque? Tener el enfoque muy presente. Yo he estado trabajando ahora imaginándome un rubí y un rubí y un rubí, porque quiero habitar primero ahí, hacer un hábito y ponerlo aquí, que es el siguiente rango que voy a tener y que voy a obtener. Así es que ese sería uno de los objetivos y cada uno de ustedes póngase el objetivo en el rango superior que tenga. Y para ello hay algo que nos ayuda mucho, que son las famosas metas de objetivos SMART. Creo que es ahí hasta donde me quedaré, objetivos SMART. ¿Sabe lo que significa SMART? SMART del inglés al español significa inteligente. Metas y objetivos inteligentes. Y ese es un acrónimo. ¿Y sabes qué son los acrónimos? Los acrónimos son aquellas palabras que tienen un significado vertical y horizontal. Y vamos entonces a ver las metas SMART. La primera S, specific, son metas muy específicas, muy directas que debemos de ponernos. La M es que sean medibles, si no se miden no hay forma de cómo podamos nosotros lograr lo que queremos. La A, de acción, y sabemos que una meta que no tiene acción, la verdad es que es una meta que no se logra. La otra es muy importante, es una meta que muchos autores la tienen diferente. Yo la puse como recursos internos y externos porque es mucho más poderosa. ¿Qué quiero decir con ello? Para que tú logres tu meta y tu objetivo cualquiera en tu vida, se necesita identificar y hacer uso de los recursos internos. ¿Cuáles son tus recursos internos? ¿Cuáles son tus fuertes? ¿Cuáles son la parte de tu ser poderosa que tienes para conseguir tu objetivo, tu meta? Que a lo mejor sabes hablar ante el público, a lo mejor eres muy empático, muy empática, o eres muy trabajador, eres muy enseñable, tienes actitud positiva, tienes disciplina, tienes compromiso, no lo sé. Pero escribe, por favor, todos los recursos internos que tú tengas. Tienes dinero, tienes para una inversión, tienes un automóvil, tienes una agenda, tienes una computadora, tienes un smartphone. Todos esos son recursos internos. Anota cuáles son los recursos internos que tienes y que no has utilizado. ¿Cuáles son los recursos internos que tienes y que no has utilizado? Y la mayoría tenemos un recurso interno que no hemos utilizado. Ahorita te digo cuál es. Y también hay otros recursos que son recursos externos. Un recurso externo es algo que no tienes tú, pero que lo aprovechas. Por ejemplo, las capacitaciones son un recurso externo. Si de algo te ha servido esta capacitación, te han servido las presentaciones de mis compañeros, la que va a dar mi sensei el próximo sábado, la que dan todos los recursos que sean externos, los tienes que aprovechar y tenemos que identificar cuáles son. Porque cuando tú identificas un recurso interno y un externo, es la primera parte para que los aproveches. Si tú no aprovechas los recursos internos ni los recursos externos, ese es igual a desperdicio. Y los desperdicios son igual a quiebra en el negocio. Así es que te pudiera dar un tip muy importante, que es identificar cuáles son tus principales recursos. Y la parte del tiempo es que sea en un tiempo determinado. Y a mí me gusta mucho que sean en tiempos en los que nosotros podamos medir. Voy a terminar con esto. Con dos anécdotas, con el recurso interno y con el tiempo determinado. En algún tiempo muy joven fui gerente general de una empresa
aunque era muy joven, pues no era tan tonto. Así es que tenía un contador y los contadores me llevaban los estados financieros, pero estaban acostumbrados a llevarme los estados financieros o en la anterior administración, a veces un mes, 2 meses, y según corrigieron mucho, me llevaban los estados financieros una semana después. Y entonces llamé al contralor y le dije, a ver, me estás entregando los estados financieros después de que ya sucedieron las cosas. Así es que dime, ¿cómo le voy a hacer con un hecho que ya pasó? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo corrijo? ¿Cómo voy a hacer para que pueda yo cambiar el rumbo de la empresa hacia tener más éxito? No hay forma. Así es que para mí el tiempo es algo fundamental de revisión, que tengas oportunidad de cambiar. Y cambié esta parte de estados financieros que regularmente se entregan casi siempre en todas las empresas al mes, si bien te vas y eres súper eficiente, a que me hicieran esos estudios, ese análisis financiero, que me lo tuvieran listo en una proyección cada semana. Y todo eso lo saqué como una técnica de ventas en la cual, en esa técnica de ventas, podía yo remediar y poder volver a enrolar a mi equipo a que tuviera mejores resultados. Y entonces hice un sistema de hace mucho tiempo que he ido mejorando, que es un sistema semanal, para empezar a corregir lo que debas corregir y no cuando ya pasó el tiempo. Cuando ya pasó el tiempo, pues te servirá para las anécdotas, cuéntaselo a tus nietos, a ver qué fue lo que les parece. Y la otra parte con la que termino, porque ya son las 8 de la noche, y hasta aquí, ya para no abusar de su tiempo, y disculpe que me haya entretenido, me haya alargado por unos minutos, está el principal recurso interno. Y me recuerdo ahora de un cuento sufí en el que está el maestro, y el maestro le pregunta al alumno, ¿has hecho todo lo posible por conseguir tus metas? Y el alumno le dice, he hecho todo lo posible. Y dice el maestro, no lo creo. Y le dice el alumno, ¿por qué no lo cree usted? Y le pregunta, ¿has pedido ayuda? Y dice, no, no he pedido ayuda. ¿Te has apalancado en alguien más? No, no me he apalancado en alguien más. Entonces, no has hecho todo lo que necesitas hacer. Y nuestro negocio se trata de apalancarnos. Te apalancas en las inversiones de otros, en el dinero de otros. Te apalancas en el conocimiento de otros. Te apalancas en tus propios contactos. Y precisamente el recurso interno, que es con lo que cierro, es con uno de los errores que cometemos más, que es no identificar por escrito a todos aquellos prospectos que conocemos, que nos conocen y que simplemente, por muchas razones que no hay tiempo para analizarlas, pero simplemente no les has contado de la maravilla de este negocio. Que Dios los bendiga, jóvenes y bellos. Dejo de compartir pantalla. Voy a dejar de grabar.